Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo porque estaba desfigurado, su semblante que no tenía ya aspecto de hombre, pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él, los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza, no vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado al degollar, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento cuando entregue su vida como expiación. Verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y a los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios.
que yo nunca he defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad, a pesar de que él era el Hijo. Aprendió a obedecer, padeciendo, y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor
ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús con sus discípulos entró al otro lado del torrente, Cedrón, donde había un huerto, y entraron ahí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo ahí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. ¿A Jesús el Nazareno? Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decir yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar. ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron, lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dicho a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pecado. Simón Pedro y otro discípulo iba siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he fallado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de los discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo:
¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impurezas y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y le dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron. Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó. ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trajeron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato le dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entró otra vez al pretorio. Dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, el sitio que llamaban el Endolzado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces
se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él otros dos, uno de cada lado, y en medio a Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. Él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los Judíos, sino este ha dicho: soy Rey de los Judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa y tiraron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida de una sola pieza, de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se echaron mi ropa y echaron a suerte mi túnica, y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre María de Cleofas y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella el discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había ahí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja y empapada de vinagre y una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos ponemos de rodillas allí donde estés. De pie, por favor. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los soldados que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en el otro lugar de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato
lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, ahí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria Señor, a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en este día en que la Iglesia celebra los oficios de la pasión, de la muerte del Señor Jesús, nos reunimos en nuestros hogares. No tenemos otra opción, y el Señor quiere que allí en tu hogar, mirando la realidad y el contexto en el que estás viviendo, enfrentando, ofreciendo esta Semana Santa, te pongas con tu familia, empezando por tu propio corazón, por tu propia historia personal, que tomes alguna cruz, algún crucifijo que tengas cerca, que lo pongan en el centro de esa reunión familiar, y de una manera espiritual abracemos la cruz. Abrazar la cruz simboliza presentar delante del crucificado que ha entregado su vida por nosotros un viernes como hoy, presentarle nuestros dolores, nuestras cruces de cada día, las que el mismo Jesús nos invitó a tomar, a cargar para poderlo seguir. Si somos discípulos del Señor, el discipulado se define en la capacidad que cada uno de nosotros tiene o alcanza para asumir la cruz. El discipulado se pone a prueba en momentos como estos. Celebrar la pasión del Señor, la muerte de Jesús, de esta manera que lo estamos haciendo en nuestros hogares, es un reto, un desafío grande a entrar en nuestra alma, en nuestra pobreza, en nuestras propias limitaciones, cargarlas con nuestras propias manos y ponerlas delante del Señor, ponerlas delante de Él, que ya asumió nuestra propia condición humana de pecadores. En la primera lectura de este Viernes Santo, el profeta Isaías y los que están escuchando, los que vivieron con él, asumen que el siervo de Yahvé, el siervo del Señor, en medio de ese dolor y de esa pasión, de ese desfiguramiento de su semblante, en medio de ese horror que provoca el contemplarlo a Él, nos invita el profeta a presentar nuestra vida, a creer en su anuncio, a mirarle a los ojos
y a aprender a crecer en la fe. Crecer, como dice el profeta, como planta débil, como una raíz en el desierto. Estos símbolos israelitas tienen una profundidad muy grande. Si uno se acerca a ese misterio, podrá comprender qué es lo que Dios quiere decirnos. Crecer como planta débil o como raíz en el desierto simboliza la vaciedad, la nada, el despojo total, el sentirnos absolutamente dependientes de alguien que me dará la fuerza final, el empujón último, el último jalón. Crecer como planta débil o como raíz en el desierto significa presentarnos delante, hoy, Viernes Santo, delante del crucificado y ver que este Cristo, que no tiene gracia ni belleza, en el cual no hay absolutamente ningún aspecto atrayente, este Cristo despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, desestimado por todos, es el rostro del Dios de hoy. Es el semblante del Dios vivo, que está llamado a pasar no solo teológicamente por este estadio de dolor, negación, sufrimiento y soledad, sino que lo hace, lo realiza, lo asume, lo carga. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos como un leproso, herido por Dios y humillado. El mundo de hoy refleja esta imagen isaica, esta imagen profética en la que el Señor Jesús se presenta, nos unge, nos toca. Está su presencia realmente delante de nosotros hoy, allí donde estás, en tu hogar, con tus viejitos enfermos, con tu incapacidad de movilizarte, de caminar, de salir. Es un itinerario de la Semana Santa y de esta Cuaresma que hemos vivido y que se va a prolongar, solo Dios sabe hasta cuándo, para que nosotros entremos, hagamos un camino interior, quizá como el que nunca antes hemos hecho, porque siempre nos distraemos con los ruidos externos, con las personas con las cuales compartimos. Dios no quiere el sufrimiento, Dios no quiere el dolor, pero son parte de nuestra realidad, son parte de nuestro itinerario humano. Y cuando asumimos y abrazamos la cruz, cuando nos acercamos por la fe con Cristo, por Él y en Él, a la fe verdadera, a esta fe que el Señor viene a traernos y a presentarnos hoy, nos damos cuenta que el Señor quiso triturarlo en el sufrimiento para que aprendiera sufriendo a obedecer. Porque no se trata de obedecer cualquier orden, se trata de obedecer la voluntad de Dios. Cuando el autor de la carta a los Hebreos que hemos leído hoy nos invita a aprender sufriendo a obedecer, no es a obedecer a alguien al cual se le antojan pequeñas dosis, a través de sus pequeñas dosis de autoridad, para que hagamos lo que a Él le plazca. La obediencia perfecta
de la que habla el autor de la carta a los Hebreos, la obediencia triturada con el sufrimiento de la que nos habla hoy el profeta Isaías, es la obediencia a la voluntad de Dios. Y una voluntad que se expresa, que tiene rostro concreto, tiene el rostro de Jesús, el rostro de aquel que ha entregado su vida por nosotros. Jesús, en la pasión que hemos escuchado, nos conduce hacia el Calvario. Hay varias expresiones en la pasión de San Juan en la que el Señor nos ayuda a mirar, a hacer una mirada retrospectiva de lo que hemos aprendido, quizá pedagógicamente, intelectualmente en nuestra vida. Cuando hemos leído la Sagrada Escritura, cuando hemos deshojado los textos sagrados desde el Antiguo Testamento, desde el Éxodo quizá. Aquella zarza ardiente a la que el Señor le habla, mediante la cual el Señor le habla a Moisés en el libro del Éxodo capítulo 3. El Señor en este Evangelio de San Juan, en la Pasión según San Juan, cuando están preguntando por Él, buscándolo a Él, están buscando a Jesús el Nazareno, el Señor responde con las mismas palabras que Dios le habló a Moisés en la zarza. Yo soy. El yo soy teológico, el yo soy profundo, el yo soy el que es. Aquel que se acercaba a la zarza y se quemaba a él, pero no se consumía la zarza. Tiene que descalzarse para pisar tierra sagrada, para pisar terreno de Dios. Hoy Jesús lo vemos también acercándose a través de tanta gente que está sufriendo, padeciendo. Pasión significa sufrimiento. Hoy Jesús se acerca a nosotros. Somos nosotros los que estamos en esta zarza hoy. Vemos cómo nuestra propia vida se consume porque no somos Dios, porque estamos aquí y mañana no estaremos. Nuestra vida, nuestra historia, lo que soy, pasará a las manos de Dios. El yo soy que el Señor le extiende a Moisés, hoy se prolonga en Jesús al presentarse frente a aquellas autoridades que no tendrían ninguna autoridad si no se le hubieran dado de lo alto. Y se presenta para consumirse y para consumar el plan divino, para consumir su vida haciendo la voluntad de aquel que lo había enviado, del Padre, y para consumar la voluntad de Dios a través de su propia ofrenda. El yo soy que escucha a Moisés es muy diferente al yo soy que Jesús hace que nosotros escuchemos. Él es el que al decir yo soy, asume sin culpa ninguna nuestras propias culpas. Asume sin pecado alguno nuestros propios pecados. Asume, siendo Dios, nuestra propia debilidad y pasa por ese filtro, siendo triturado como uno de tantos. Ya en la cruz, elevado como aquel varón de dolores, Jesús nos invita a pedirle al Padre lo que necesitamos. Tienes sed. Tienes sed real, física, de agua. Tienes sed y tengo sed nos recuerda también a otro pasaje en el cual Jesús, conversando con la mujer en el brocal del pozo, le pide de beber. Dame de beber. Jesús tiene sed, pero la mujer, texto del cual ya sabemos cómo empieza, cómo termina, cómo se desarrolla,
La mujer piensa que Jesús está hablándole de esa agua que hay dentro del hueco del pozo. Sin embargo, el Señor le está hablando que Él tiene sed de su fe. Y cuando le descubre con dignidad, no humillándola, con dignidad, ¿quién es ella? Lo que ha hecho. Es cuando ella puede ver la luz. Y es cuando ella puede descubrir a quién tiene delante. Dame, Señor, de esa agua para que nunca más tenga sed. La sed de Jesús en la cruz es la sed que nosotros podemos manifestarle hoy en nuestra pobre oración, en nuestra dolorosa oración, en la oración de tantos que están orando intensamente, quizá como nunca antes. Personas que hoy, incluso a través de la televisión y de internet, hace tiempo no van a una iglesia, a un templo, y hoy con la obligación, con la presión que implica el saber que no podemos ir a los templos que están cerrados, no nos queda otra que buscar en ese pozo. No nos queda otra que entrar en el brocal de nuestra propia intimidad con Dios y descubrirlo, descubrir ahí al Dios vivo, descubrir ahí a Jesús que sigue a ti, que sigue en ti, que te habla a ti, que te ama a ti, que te ha sostenido hasta hoy. No mirar si lo merezco o no lo merezco, sino que te ha sostenido porque Él quiere, porque nuestras vidas están en sus manos. Y este Señor nos dice hoy, tengo sed de ti, tengo sed de la voluntad del Padre, tengo sed de tu fe, tengo ganas de que tú revientes en ansias de encontrarme, porque el que me busca encuentra, al que llama se le abre. Y el Señor quiere que tú lo llames, que tú le grites, y si no tiene fuerza tu voz, si no tienen fuerza tus cuerdas vocales, abre las manos y decirle, ven, entra hasta el fondo del alma. Este tengo sed habla de todos aquellos que están calmando la sed de dolor, de miedo, incluso con miedo, porque ¿quién dice que los que están en la primera línea, los enfermeros, las enfermeras, los médicos, los responsables de los hospitales, los que responden a tu llamada cuando llamas a 911 y van a tu hogar a recogerte, a llevarte en la ambulancia? ¿Quién dice que ellos no tienen miedo? Tienen mucho miedo, pero hacen lo que les toca con miedo, como Jesús, que hizo lo que le tocó con miedo. ¿Por qué el Señor sudó sangre en el huerto de Getsemaní? Porque tenía miedo. Tener miedo es de hombres, de humanos. Pero cuando uno asume sus miedos, es la única manera de vencerlos, enfrentándolos. Enfrentar significa darles la frente, la cara a la realidad, aquello que te atenaza. Tengo miedo, pues pongo mi miedo en tu amor. Y el amor echa fuera el temor. Si tienes a Jesús en lo profundo de tu corazón, esos miedos se desplazarán y toda tu vida se inundará de Dios. El Señor tiene sed de ti. El Señor entra en ti si tú lo llamas, si tú lo buscas. Que este Viernes Santo sea un momento propicio de encuentro personal. Abraza esa pequeña crucecita que tienes en tus manos. Descuelga la que está en la pared. Desempólvala con la yema de los dedos. Quita ese polvo y esa suciedad de estar adornando tu pared. Sácalo. Abraza a Jesús. Y eso es una expresión de lo que estás viviendo interiormente, de lo que tus enfermos, tu familia, tus amigos están enfrentando en este momento. Mira a Jesús y Él estará ahí para llenarte de tu gracia, de la gracia que Él tiene para ti. Hoy quiero también compartir con ustedes un poema de alguien
que en este momento de pasión universal nos pueda ayudar a encontrar el rostro de este Cristo que habita dentro de ti, y no lo dudes, habita dentro de ti. Es un poema de Gabriela Mistral, una poetisa chilena, Premio Nobel de Literatura del año 1945. Y dice: ¿de qué quiere usted la imagen?, preguntó el imaginero. Tenemos santos de pino, hay imágenes de yeso. Mire este Cristo yacente, madera de puro cedro. Depende de quién lo encarga, una familia o un templo, o si el único objetivo es ponerle en un museo. Déjeme pues que le explique lo que de verdad deseo. Yo necesito una imagen de Jesús el Galileo, que refleje su fracaso intentando un mundo nuevo, que conmueva las conciencias y cambie los pensamientos. Yo no la quiero encerrada en iglesias y conventos, ni en casa de una familia para presidir sus rezos. No es para llevarla en andas cargada por costaleros. Yo quiero una imagen viva de un Jesús hombre sufriendo, que ilumine a quien la mire el corazón y el cerebro, que den ganas de bajarlo de su cruz y del tormento, y quien contemple esa imagen no quede mirando un muerto, ni con ojos de artista, solo contemple un objeto, ante el que exclame admirado: ¡qué torturado más bello! Perdóneme si le digo, responde el imaginero, que aquí no hallará seguro la imagen del Nazareno. Vaya a buscarla en las calles, entre las gentes sin techo, en hospicios y hospitales, donde haya gente muriendo, en los centros de acogida en que abandonan a viejos, en el pueblo marginado, entre los niños hambrientos, en mujeres maltratadas, en personas sin empleo. Pero la imagen de Cristo no la busque en los museos, no la busque en las estatuas, en los altares y templos, ni siga en las procesiones los pasos del Nazareno. No la busque de madera, de bronce, de piedra o yeso. Mejor busque entre los pobres su imagen de carne y hueso. Amén. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre omnipotente, con una vida pacífica y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia, para que tu Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Nicolás, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad de su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu Iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, caminando en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. Y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y encontrándote descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones según su voluntad providente, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz verdadera y una libertad auténtica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso,
para que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, queridos hermanos, por un rápido fin a la pandemia del coronavirus que aflige a nuestro mundo, para que nuestro Dios y Padre sane a los enfermos, fortalezca a los que cuidan y nos ayude a todos a perseverar en la fe. Dios Todopoderoso y misericordioso, fuente de toda vida, salud y sanación, mira con compasión a nuestro mundo, disminuido por la enfermedad. Protégenos en medio de los graves desafíos que nos asaltan y en tu providencia paterna, concédenos la recuperación a los afligidos, la fortaleza a los que cuidan y el éxito a quienes trabajan para erradicar este flagelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pasamos ahora a la liturgia de la adoración de la cruz. Crux fidelis inter omnes, arborona nobilis, nulla silvata lem profert, fronde flore germine, dulce esclavos, dulce pondo sustinet. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos.
Crux fidelis inter omnes, arborana nobilis, nulla silvata lem profert, fronde flore germine, dulce lignum dulces clavos, dulce pondus sustinet, pangelingua gloriosi, lauream certaminis, et super crucis trofeo, dic triumphum nobilem, qualiter redemptor orbis, immolatus viscerit, crux fidelis inter omnes, arborana nobilis, nulla silvata lem profert, fronde flore germine. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
el cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Pan de vida, cuerpo del Señor, Santa copa, Cristo Redentor, su justicia nos convertirá. Poder servir, porque Dios es amor. Somos el templo de Dios, frágiles seres humanos. Somos el cuerpo de Cristo, llamados a ser compasivos. Pan de vida, cuerpo del Señor, Santa copa, Cristo Redentor, su justicia nos convertirá. Poder servir, porque Dios es amor. Dios mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras allí y me uno del todo a ti. Señor, nunca permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido por la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinen sus cabezas en sus hogares para recibir la bendición. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.